hoy de lo que queremos hablar es de los comportamientos y cómo podemos crear hábitos con eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que nuestros hábitos realmente o nuestros comportamientos creen hábitos productivos? Mi nombre es Liz Calderón y junto con David Zúñiga hoy vamos a hablarles de Lead with Actions. Entonces, antes de ir a la materia, ¿verdad? Como siempre, tengo una pregunta profunda, me encantan, y quisiera que, como siempre, sean tan amables de compartirme sus respuestas en el chat. ¿Cómo creen ustedes o qué es una comida que para ustedes sea como irresistible, que les dé demasiado antojo, que ustedes digan, no, es que yo si veo esto no puedo parar, o me antojo de esto y es increíble? Yo, por ejemplo... ¿Perdón? El guilty pleasure. Exactamente, el guilty pleasure. Yo, por ejemplo, les cuento que yo tengo un issue con el café, pero no es que soy súper tomadora de café. Me gusta el café que me hago en la mañana, que es con una cucharada de leche pinito y lo endulzo con azúcar moreno. Es ese tipo de café, esa la taza de café que a veces me acuesto diciendo, ya quiero que sea mañana para tomarme esa taza de café, ¿verdad? Me hace sentir de cierta manera que yo digo, ok, esto es lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, a ver qué tiene aquí. Papas fritas, uff, qué rico, sí, también. KFC, me encanta Arturo, todas las anteriores, muy bien. Ok. Pizza, gallo pinto. Me gusta la de Cintia, que dice que el olor a arroz recién hecho. Ese está bien curioso. Aguacate. Muy bien. Dice Cristian que si da placer no tiene por qué ser culposo, pero no estamos listos para la conversación. Bueno, yo he recibido más de un comentario de que por qué con leche pinito, que por qué con azúcar, entonces a veces uno se trama, pero bueno. David, y muchísimas gracias por todos esos comentarios, ahora quedamos todos antojadísimos, muy bien, apenas para el café. David, contanos ahora cuál es la parte científica de esto, por qué nos antojamos, por qué tenemos esos cravings. Y escogemos el tema de la comida porque es una de las formas más sencillas de poder entender cómo funcionan nuestros hábitos, pero la verdad es que quiero dejar claro desde ya que esto aplica para un dominio más extenso que sea comida, ¿verdad? No importa qué dijimos que nos gustara, y puede parecer que, no sé, que el arroz con leche no tiene mucho que ver con el limón o el café no tiene mucho que ver con el chocolate, ¿verdad? Pero en realidad, desde la perspectiva de bioquímica, a todos lo que nos gusta es lo mismo, ¿verdad? Y lo que nos gusta a nosotros es que lo que llamamos el sistema de recompensa o el reward system de nuestra cabeza, ¿verdad?, funcione. Porque cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta, como hemos estado viendo en el lead anterior, de hecho, se hablaba de que el cerebro como que por la sensación de satisfacción nos dice esto es bueno y entonces trata de repetir la experiencia. El sistema de rewarding en nuestro cuerpo funciona sobre todo con dopamina. Quiero aclarar que no es solo dopamina, pero mayormente dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, es un químico que sirve para que en nuestra cabeza las neuronas, que son las células cerebrales, se comuniquen, ¿verdad? Entonces sirve como de puente para pasar un mensaje entre neurona y neurona. Cuando nosotros tenemos eso bien funcionando, entonces las redes neuronales nuestras funcionan bastante bien. Tal vez recordés, Liz, que nosotros habíamos hablado la vez pasada de que cuando nosotros tenemos un hábito, nosotros tenemos 4 fases. La primera es el cue, que fue lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? De cómo hacer un hábito obvio para que podamos tener ese cue. Hoy vamos a estar hablando del craving. Y la dopamina, digamos, la primera vez que probamos algo que nos gusta muchísimo, usualmente aparece al final, cuando tenemos el reward. Es eso que vos comes y decís, ¿qué es esto tan rico? Quiero comer más, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vos, la primera vez que probaste, digamos, el café, o tal vez muchos de ustedes, la primera vez que probaron todo lo que están poniendo ahí, que lo que están haciendo es antojarme, lo sentimos cuando lo probamos por primera vez, ¿verdad? Sin embargo, una cosa muy interesante, ¿verdad?, es que realmente la primera vez que probamos algo es cuando nosotros tenemos el levantón de dopamina después de probarlo. Y el truco es que eso cambia después de que nosotros lo probamos por primera vez.
¿Por qué? Porque cuando uno prueba algo que le gusta, entiendes, arroz con leche, limón o el café con leche y azúcar moreno que a vos te gusta, lo que hacemos es anticiparnos y nosotros nos antojamos de comerlo cuando lo vemos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, si nos gusta el ceviche, no saliva cuando ve un poco de ceviche, ¿verdad? Por ahí que pusieron tanto limón, ¿verdad? Si nos llega el olor, uno se antoja. Ahora lo mencionó Cintia, cuando huelo arroz, ¿verdad? Me dan ganas de comer arroz. Entonces lo interesante es que en ese momento la dopamina se levanta en nuestro cerebro, o ahí tenemos un pico elevado de dopamina. Esto nos hace entender algo distinto, ¿verdad? Cuando se empezó a estudiar la dopamina, se pensaba que la dopamina era un neurotransmisor que funcionaba solamente relacionado con el placer, pero en realidad cuando nosotros tenemos un antojo no hemos tenido ese placer. Quiere decir que en ese momento lo que nos hace es antojarnos. Es la expectativa, entonces. Exactamente. Es decir, funciona por supuesto cuando algo nos gusta, pero también funciona cuando queremos algo. De hecho, eso de querer es una cosa muy interesante porque uno puede gustarle algo, pero si no quiere, se han hecho experimentos al respecto, si no quieren, aunque nos guste, no lo queremos buscar. Por ejemplo, las personas que sufren depresiones severas y tienen niveles muy bajos de dopamina, tienden a tener un desinterés por cosas que en otro momento le hubiera resultado fascinante, pero como no lo quieren, porque no tienen dopamina, entonces no lo buscan. A veces hasta las ganas de comer, por ejemplo. Uh-huh. Eso significa que si nosotros estamos buscando hacer un hábito, en este caso atractivo para nosotros, lo de gustar está bien y no estamos diciendo que está mal, pero tenemos que enfocarnos en que lo queramos y tengamos el pico de dopamina antes de tenerlo. Entonces, déjame ponerte una cuestión muy interesante aquí de dato. La dopamina funciona cuando nosotros también queremos algo o vemos un estímulo de algo que nos gusta. Y por cierto, los estímulos son como sensoriales, ¿verdad? Si te puedo preguntar, Liz, uh-huh. Cuando, por ejemplo, a vos te gustó el café, ¿qué fue lo que más te gustó del café? ¿Qué es el sabor, lo que te gusta? Mira, es que en realidad yo no soy como súper amante del café, no tomo café todo el tiempo, es este café que tomo en la mañana y es de esa forma el que realmente me hace sentir feliz. Es que es raro porque no es ni siquiera como que me ponga de chicha y entonces necesito el café para calmarme o como que esté muy dormida y el café me despierte. Simplemente tomarme el café en esta forma de ritual como lo tengo ahorita me hace sentir feliz y si no me lo tomo me siento triste en la mañana. Muy bien, y contame, cuando empezaste a tener la costumbre de tomarte el café así, ¿qué fue lo que te hacía buscarlo? ¿Era que te gustaba mucho o lo hacías con algo más? Bueno. Oye, ya me voy a poner aquí como en modo terapia, Naguer, les voy a contar. Lo que pasa es que normalmente, aquí te voy a contar un secreto, David, entre vos y yo. Normalmente cuando yo empecé a tomar café de esta forma, venía acompañado de una conversación siempre, entonces era un momento del día en el que yo planificaba todo lo que iba a hacer, un momento para reírse, para tener un positive note y después arrancar, ¿verdad? Entonces es la sensación y me pasa, necesito sentir la taza caliente en la mano, ese olor en particular, y entonces aunque las cosas han cambiado, esa parte de mi rutina la mantengo y hace que mi día empiece bien. Muy bien, muchas gracias. Y te preguntaba porque lo que quería era denotar que, digamos, en este caso estamos hablando de una bebida o en general de comida, pero no es anormal para nada pensar que usualmente asociamos la comida con otras cosas más. Mira lo que vos me estás diciendo. Mientras vos te tomabas el café, ¿verdad? Ahí estamos hablando del gusto. Estabas viendo gente con quien te gustaba hablar. Estabas oyendo una conversación. Estabas oliendo el aroma del café y entonces todo eso se combina en una experiencia que te ayudó a vos a sentir que cuando todo eso está pasando hay razones para sentirse bien, ¿verdad? Sí. Y por eso es que eso que dijo Cintia ahora del arroz cocinándose me llamó tanto la atención. ¿Qué significa esto? Que de hecho en publicidad y en el ámbito del, por ejemplo, del mercadeo en general, la gente habla de lo que llamamos estímulos supernormales. ¿Qué significa eso? Si nosotros conseguimos exagerar cosas que en lo normal serían para nosotros estimulantes,
podemos aumentar el nivel de dopamina que tenemos en nuestro cerebro y, por decirlo así, antojarnos más, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí es que, de hecho, si nosotros le echamos un vistazo a lo que es la forma en la que la publicidad se maneja, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que esto es bueno, solamente lo estoy citando como un dato. La verdad es que a nosotros en general, ¿verdad? Nos permite en general antojarnos por otras cosas. Por ejemplo, en televisión nosotros no podemos saborear cómo se ve una hamburguesa, cómo se ve un pedazo de carne, pero en el anuncio se nos apetece, ¿verdad? Por la textura, por los colores, por cómo se ve. Y uno se imagina el resto, ¿verdad? El color, el sabor, el olor, ¿verdad? O por ejemplo, en otro contexto que ya no está hablando necesariamente de comida, usualmente nosotros nos sentimos muy estimulados cuando vemos cosas un poco exageradas. Y un ejemplo, y lo voy a citar solo como un ejemplo, no quiero echar una conversación incómoda aquí, pero los conceptos de los modelos de belleza que se manejan socialmente hablando, ¿cuántas personas pueden mantenerse tan delgadas, siendo en este caso mujeres, se pueden mantener tan delgadas como las supermodelos de pasarelas? ¿Quién puede con ese concepto de belleza? Es un poco anormal, ¿no? O en el caso de los varones, ¿verdad? Porque antes eso, en un tiempo eso no afectó, pero ahora hasta en eso estamos un poco más equitativos. Y entonces hace un tiempo James Bond podía ser un señor hasta medio panzón, igual Batman, pero ahora si ustedes ven el Capitán América nadie puede llegarle a ese physique, ¿verdad? Entonces esto que llamamos estímulo supernormal, ¿verdad? Nos ayuda a entender que cuando las cosas se exageran, por decirlo así un poquito, es bastante factible que las personas respondan con más rapidez a los estímulos y, digámoslo así, se antojen más rápido. Entonces, el punto aquí es, ¿verdad?, que nosotros podemos jugar con este dato, tal vez no tan cruelmente como lo estamos hablando en el tema de lo que tiene que ver con publicidad cruel en este contexto, pero sí podemos hacer algo con eso. Entonces, por ejemplo, lo que en otro momento pudo haber sido un estímulo sencillito, nosotros lo podemos maximizar. Por cierto, Liz, ¿tenés algún caso de alguna experiencia de algo que en algún momento te resultara como muy difícil, pero que después cambiaras la forma en la que veías el asunto y que se te volviera algo motivante? Muchas cosas, muchas cosas, pero les voy a contar el ejemplo que yo veo más práctico y para el trabajo, que es lo que nos funciona y que eso es lo chiva que ustedes se deberían llevar. A mí me pasaba, por ejemplo, que cada vez que me tocaba un coaching, ¿verdad?, que me iban a dar coaching, yo sentía feo, sentía horrible, era una ansiedad, me brotaba, sentía que iba a llorar, era una experiencia horrible. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando a mí me tocaba ir a dar un coaching, yo me sentía mal porque yo decía, yo estoy haciendo que esta otra persona seguro se sienta así, ¿verdad? Entonces, la conversación era súper tiesa, no fluía, no era algo bonito. Hasta que, por dicha de, me empecé a topar gente que sí sabía cómo ser un coach, gente que sí sabía cómo dar feedback. Entonces, cada vez mis experiencias se hicieron mejor. Ya yo decía, hey, más bien estoy esperando con ansias el momento en que me pongan la sesión de one-on-one, porque no era que siempre salía con flores, ¿verdad? Y que, o sea, todo perfecto. Siempre recibo feedback constructivo, ¿verdad? Cosas para mejorar, pero siempre salía, como dicen, hashtag empoderada, ¿verdad? Siempre me iba y hasta la fecha me pasa. Me gusta tener mis conversaciones con mis especialistas o con la gente que me llegue a buscar para conversar y que se vayan con una nota positiva, ¿verdad? Que se les quite este miedo y esta cosa de decir, hey, qué feo, qué pereza ir a una sesión de coaching, o solo cosas feas me van a decir, o solo habla de la otra persona, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. Y entonces ahora es más bien algo que busco constantemente. Constantemente hablo con alguien y le digo, ¿me puedes dar feedback? ¿Qué te pareció esta sesión? O ¿me podés dar retroalimentación? Porque ya en mí es como, qué chiva, sé que viene algo bueno, aunque no sea un piropo, es algo constructivo que me va a ayudar a mejorar. Qué interesante. Entonces, eso que decís de la asociación, ¿verdad? En lo que en algún momento te dio miedo, pudiste reprogramarlo y hacerlo que funcionara distinto. Porque si te fijas, hay muchas cosas que nosotros disfrutamos más, incluso en el proceso de anticipación, que cuando se dan, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, espera la Navidad, ¿verdad? Y están con muchas ganas de esperar la mañana después de la Navidad y lo disfrutan más que un regalo.
para poner un ejemplo, ¿verdad? O muchas veces disfrutamos más el proceso y la ilusión de planear una vacación que cuando la tomamos concretamente, ¿verdad? Eso es una cosa interesante. Entonces aquí es donde viene el truco, Liz. ¿Qué pasaría si nosotros a los hábitos que ya tenemos le ponemos encima, en tope, lo amarramos con algo que nos guste y que nos genere una anticipación como esta que vos decís? Lo que vos decís, ¿sí? o esta propuesta se le llama Temptation Bundling, ¿verdad? Para explicarlo un poquito más en detalle, ¿recordás que la vez pasada estuvimos hablando de los hábitos amontonados o los stacking habits? Ajá. Que decíamos que si usted ya tiene un hábito bien establecido, por ejemplo, lavarse los dientes, usted puede agregarle un hábito encima, ¿verdad? Y ese hábito encima que le agrega ya queda como montado con todas las otras cues que ya se tenían. Bueno, en esta ocasión se nos ofrece que nosotros hagamos un stacking, pero en esta ocasión con algo que nosotros queremos. Por ejemplo, decime algo que quisieras hacer, Liz, que te gustaría implementar como hábito nuevo en tu vida. Bueno, creo que hacer ejercicio más consistente, porque sí hago ejercicio, pero ahí como cuando se me mete el agua. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, entre tus hábitos matutinos vos pones hacer ejercicio, algo, vos sabrás cuánto y cómo, ¿verdad? No tienes que empezar con nada agresivo, acuérdate de la regla de los 2 minutos, ¿verdad? Entonces, después de hacer ejercicio, yo voy a tomarme un café con leche pinito y azúcar morena, ¿era, verdad? Sí. Oh, pero se imagina, pero es que, bueno, eso definitivamente sí funcionaría, porque solo el hecho de pensar en no tomarme el café really gets me. Muy bien, excelente. Eso es lo que tenemos que decir por el lado de la parte interna, ¿verdad? Ok, entonces, hagamos una pregunta para saber más de ustedes, compañeros. Tenemos 3 opciones, entonces me ponen el número el número que ustedes sientan que les va mejor. ¿Cuánto me importa lo que la gente dice o piensa de mí? Ustedes, número 1, no me importa para nada, súper rebelde. Número 2, en algún punto o solo cierta gente. O número 3, rajadísimo si me afecta lo que la gente piense. Muy bien. Sí, yo también me considero ahí un intermedio. ¿Vos sos qué, 2 también? Sí. ¿Vos qué pensás de esto, David? ¿En qué punto estás vos? Muy bien. Yo creo que, digamos, por default yo venía en 3, pero he estado aprendiendo a tratar de hacerlo a nivel 2. Siempre me guío por un principio que me encantaba, que decía, y creo que se alinea con unos comentarios que veo aquí: nunca se tome en serio el feedback de una persona que no ha hecho nada por ayudarlo a usted a ser una mejor persona. Esa regla me ayuda mucho para saber cuánta pelota le doy a alguien o algo, ¿verdad? Pero lo cierto es que, como verás, rara vez una persona de verdad no le importa nada, porque socialmente hablando estamos cableados, por decirlo así, para ser influenciados por los demás, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en los contextos alrededor de nosotros, las personas tienen una noción con la que nosotros estamos en desacuerdo, son muy pocas las veces que la gente puede mantenerse íntegra a lo que cree. Nosotros siempre, porque somos seres humanos y porque somos sociales y porque así nos hicieron, ¿verdad? Le damos bastante importancia a las cosas que nos afectan. De hecho, hablando de influencia, existen 3 tipos de influencia y las vamos a revisar como para ir viendo cómo podemos usar las influencias a favor nuestro para poder entender cómo afectan nuestros hábitos. Dice James Clear, el autor del libro Atomic Habits, que es en el que se basa el programa de New Habits y de donde estamos tomando la información que estamos compartiendo, que tenemos 3 hábitos de influencia. El primero es con la gente cercana. Ese es el que menos cuesta entender, ¿verdad? Yo me imagino que si yo hablo con gente de tu casa, tu familia, tus hermanos o tus papás, los voy a notar que hablan parecido a vos, porque aunque todos somos de un acento, en las casas no sé si has notado que la gente tiene ciertos acentos, más sí. Hasta por zonas, ¿verdad? También la forma en la que vestimos, la forma en la que entendemos el mundo, el sistema de creencias, los principios, los valores, ¿verdad? Todo eso, la gente que tenemos cercana es la que nos moldea. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos adoptando los hábitos de ellos. Leía el otro día que, por ejemplo, las personas cuando pasan mucho tiempo, entiéndase, las parejas, digamos, pasan mucho tiempo juntos, sin darse cuenta empiezan a hacer las mismas muecas, ¿verdad? Y las mismas expresiones, los mismos dichos, cosas por el estilo. Entonces esta es inevitable que se nos acerque. La segunda tiene que ver con las mayorías.
Las mayorías es muy interesante porque básicamente nosotros todo lo que hacemos siempre nos afecta cómo lo está viviendo la gente. Eso a veces es bueno. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, en España había gente en los balcones viniendo a ver quién andaba pasando por ahí por la calle. Y si alguien andaba por la calle, le gritaban, ¿verdad? Hágame el favor y váyase para la casa, ¿qué está haciendo allá afuera? Y el bullying en este sentido funcionaba positivamente. Pero también hay que ser muy claros, esto no es usualmente algo que sea bueno del todo, porque cuando la mayoría de las personas tienen creencias que se aceptan como normales, nosotros podemos sin querer resbalarnos en esa cáscara de la mayoría, ¿verdad? Uh-huh. Y te voy a poner un ejemplo. En estos días no faltan las teorías conspiratorias de dónde viene el coronavirus, y si te fijas, todas las teorías conspiratorias terminan haciendo la sugerencia de que tenemos que odiar a alguien, o a un grupo, o a una nacionalidad, que tales gentes están trayendo el virus, que fulanito lo inventó, que los menganitos se trajeron el virus de tal país, etcétera, ¿verdad? Con este tipo de creencia que pueden tener muchas personas, puede parecernos muy sencillo entenderlo ahorita porque nosotros no lo creemos así. Pero recordate que hubo un tiempo en el que se tuvo esclavos, se mataron judíos, se mataron homosexuales, se mataron un montón de minorías, porque la creencia de la mayoría normalizaba este tipo de conducta. ¿Por qué esto es importante tenerlo? Porque nosotros tenemos que aprender a manejar esto con mucho cuidado para que no nos influencie para mal. Un truco importante es agarrarnos de la parte del close, es decir, lo que estamos viendo en la parte de arriba. Si vos tratas de buscar personas que se parecen a la identidad que vos perseguís tener, entonces usualmente eso te afecta, ¿verdad? Y te afecta para bien. Por ejemplo, si vos ves a una persona que, no sé, hace ejercicio y corre, usualmente todos los amiguillos son gente que está en ese ámbito. Lo mismo con ciclistas, ¿verdad? Lo mismo con lectores, con gente gamers, para poner otro ejemplo, ¿verdad? Siempre las personas que están alrededor nos afectan y nos ayudan a fortalecer la identidad que buscamos y los hábitos que por lo tanto tenemos que tener. La tercera tiene que ver con los poderosos. Este es un concepto muy interesante porque no tiene tanto que ver como con poder, no sé, ni económico, ni político, ¿verdad? Tiene que ver con la gente que nosotros admiramos, ¿verdad? El libro lo pone de una forma que me parece muy cruel, pero bueno, así lo puso él. Dice, nosotros copiamos a los que envidiamos. Yo diría a los que admiramos, ¿verdad? Pero es cierto, usualmente uno dice, yo quiero arreglar los problemas del team building como los arregla tal manager, ¿verdad? O me encantaría vivir leyendo y leyendo y leyendo como Sutanita. O me fascinaría tener la positividad que tiene Liz, por ejemplo, para asumir las cosas. Y de ahí para arriba, nosotros al buscar gente que admiramos, tratamos de copiar lo que ellos están haciendo y por supuesto, eso tiene mucho que ver con la influencia que nosotros estamos dejándonos tener. ¿Qué te parece? Bueno. Súper. Entonces, a ver, porque ustedes saben que me encanta hacer resúmenes. Si yo quisiera hacer un análisis de mis hábitos actuales, podría pensar en 3 cosas, ¿verdad? Primero, de qué tipo de gente estoy rodeada. Y como dicen por ahí, ¿verdad? El que anda con lobos, aullar aprende. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y debería ver cuál es el grupo que tengo o si puedo buscar un nuevo grupo o si quiero buscar un nuevo grupo. Después, tener awareness de nuestro propio entorno, ¿verdad? De las creencias, ideas, emociones y pensamientos para ver cómo eso está impactando todo lo que yo hago. Y el tercer punto para analizar sería que nosotros copiamos a quien admiramos. Entonces, qué chido poder encontrar un role model, alguien que uno diga, hey, esta persona habla tan bonito o esta persona está en carga tirando reportes y empezar a copiar esas cosas. Con estos 3 puntos yo puedo analizar lo que estoy haciendo y empezar a buscar cómo cambiarlo, ¿cierto? Exacto, esos son los hábitos externos. Entonces ya vimos los internos, dopamina y eso. Los externos, las 3 fuentes sociales de las que nos alimentamos, y hay hay un tercero, ¿verdad? Uh-huh. Que ver con, está mezclando los dos un poco, es decir, lo que sucede allá afuera y el impacto que nos genera adentro. Por ejemplo, qué interesante lo que vos estás diciendo, vos comenzás el día con café, correcto, para vos es importantísimo tomarse un café, y todo lo que es cierto, por la razón que sea, puede ser que haya personas que no les guste el café con leche y azúcar porque dicen que hay que tomarlo negro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo interesante es que lo que para vos es placentero, para otra persona puede ser terrible, que no, que me da colitis, que me amarga, que no puedo dormir, que paso todo alterado, que me da alergia, lo que vos quieras,
¿verdad? Interesante cómo lo que a una persona le brinda placer, a otra persona no necesariamente. Pasa con el cigarro, ¿verdad? Hay gente que huele cigarro y se vomita. Hay personas que huelen el cigarro y se antojan. A mí me pasa mucho vacilón. Mi papá fue fumador mucho tiempo, entonces yo no fumé nunca, pero me hice como fumador pasivo. Y me di cuenta que algún tipo de gusto tenía por el cigarro cuando me daba cuenta que la gente empezaba a vomitarse por el humo del cigarro, por alguien que fumaba cerca, pero a mí ni me estorbaba. Hasta como que me hacía un toque de gracia el olor. Bueno, me puso, ¿verdad? Entonces el punto es, las cuestiones de los hábitos que tenemos son historias que nos contamos, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros vivimos las cosas. Entonces, que como nuestro propio mantra, entonces. De alguna forma. Entonces te voy a poner un ejercicio para explicarlo de una forma mejor. Digamos, pero que me ayuden los compañeros, David. Muy bien, excelente. Pónganme ustedes, yo voy a decir el ejemplo, pero pónganmelo ustedes también. Ok, por ejemplo, me ponen a dieta y no me permiten comer ningún carbo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, no quiero comer más comida de conejo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de cómo podemos hacerle un reframing a eso? ¿Cómo podemos entenderlo distinto? Yo diría, esta comida o desde que no consumo carbos me siento tan livianita, ¿verdad? O me siento súper más saludable o más energizada, o vieras qué rica toda la comida nueva que he aprendido a comer. Muy bien. Aquí alguien dice no vives de ensalada. Es escoger dónde lo ponemos, ¿verdad? Te voy a poner otro más para ver cómo lo vemos. Ahorita que en Accenture se nos ha hecho tanto énfasis en el Journey to Intelligent Operations y los Ethics and Compliance y los Essentials y todo eso, es demasiada cosa que aprender, ¿verdad? ¿Cómo lo cambiaría el proceso? ¿O cómo lo cambiarían ustedes? Yo diría, hey, tenemos tantos recursos disponibles y gratis. A mí me parece que eso es un súper buen approach. Es decir, mira, si alguien no tiene tiempo, en realidad yo tengo las herramientas para buscarlo yo solita. Muy bien, excelente. Ahí estamos viendo gente que dice me hace crecer y aprender como profesional, etcétera. Muy bien. Vamos con una tercera. Y en esta vamos a hacer tres se las tiro. Yo soy el gruñón y ustedes me ayudan a ser positivo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pereza levantarme tan temprano? O Dios mío, no he metido las prioridades en el tool, ¿verdad? O la tercera es, tengo que terminar ese montón de entrenamientos. ¿Cómo la ves? Qué pereza levantarme tan temprano. Yo diría, hey, vea, tengo demasiadas horas para hacer demasiadas cosas. O hey, qué rico, ya me voy a tomar el café. Lo de las priorities, yo diría, qué chiva, o voy a agarrar el día para hacer un recuento de todos los achievements que he hecho durante el año. O wow, por fin me puedo organizar. Y la otra era lo de My Learning, bueno, siempre es un aprendizaje, qué chiva todo lo que puedo aprender. Muy bien, aquí veo unas bien bonitas. El que madruga Dios le ayuda, voy a ser productivo el día de hoy. Una cosa que es muy interesante que refiere el libro, que es un cambio bastante sencillo de lograr, es cambiar el tengo que por el logro, ¿verdad? Por ejemplo, tengo que levantarme temprano, ¿verdad? Yo puedo decir, yo logro levantarme temprano. Hay un sentido de triunfo ahí atrás y no el peso del tedio de tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces eso puede ayudar un montón, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros podemos volvernos a contar la historia de una forma distinta. Aquí están poniendo también que decir poder. Por ejemplo, yo puedo levantarme temprano. Excelente comentario. Muy bien. Qué curioso eso, ¿verdad? En serio, ¿cómo? Y no nos damos cuenta, pero normalmente sí decimos eso. Y otra vez como el ejemplo del coaching. Uno dice, tengo que ir a dar coaching. Ajá. Como si fuera un castigo, en vez de decir, hey, qué bien, vamos a ir a conversar, o no sé, con todo eso. Muy bien, all right. Qué chido, me encantan todas estas respuestas. Ok. Tengo otra pregunta para ustedes, otra pregunta profunda para esta tarde lluviosa. ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer nosotros una reprogramación de nuestros hábitos en sí, verdad? Cuéntenme en el chat si quieren, y si alguien me quiere compartir un comentario, unos dos breves comentarios para escucharlos.
Solo agregar que esto es en el contexto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar los hábitos en la cuarentena, digamos, o la forma en la que entendemos? Aquí están Valorar poniendo las cosas pequeñas. Ajá. objetivos, revisando nuestras prioridades, haciendo una lista de cambio de horario. Muy bien. Yo les quiero compartir aquí brevemente un video que es muy corto pero muy poderoso, ¿verdad? Que nos puede ayudar muchísimo y que es parte de lo que es el training de Trident Mind, que fue concebido para que todos como parte de Accenture logremos entender mejor cómo podemos sobrevivir a esta situación, y creo que vale la pena analizarlo. Our ability to change our perspective about a stressful situation to take a more positive position about our life and circumstances is known as reframing. Reframing is the active and intentional shifting of our mindset. It's about pausing to intentionally take in the world through a different lens, and it can radically change your path when you need it the most. How does it work? During times of acute stress or adversity, we recommend that you first pause and breathe, acknowledge the hardship of the moment, then identify how you could see this situation in a new light. Over time, it can disrupt your tendency towards negative beliefs about yourself by shifting mindsets about what brings us joy and energy. Let's explore the microsteps for reframing. At the end of each day, recall one moment that caused you stress and reframe it. Practicing reframing at the end of each day will strengthen your ability to put your stress in perspective and reframe in the moment. Whenever you're about to do some demanding work, take a moment and think about how it would make someone else's life easier or have some other positive effect. Reframing in these moments when work gets tough can give you a deeper sense of meaning and help you stay motivated. When you find yourself in a high-stress moment, pause, focus on your breathing, and reframe the moment. With time, this perspective muscle in moments of high stress will become strong and automatic. Para los que no han hecho este training, está en My Learning y está súper, súper útil y súper entretenido, practiquísimo.